El presente video contiene los elementos necesarios para el marco teórico considerado en la materia de metodología de la investigación jurídica, segunda parte del doctorado en Derecho de la Universidad Cuauhtémoc. El tema de investigación es en relación con la creación del Tribunal Constitucional para el Estado de Aguascalientes. Este marco teórico se conforma de la revisión de diferentes fuentes que sustentan la necesidad de creación de estos tribunales constitucionales. El tema que más prevalece, por supuesto, en este marco teórico es el relativo a la justicia constitucional de las entidades federativas. Para ello, se eligieron a los autores más destacados, constitucionalistas reconocidos en el Estado mexicano, y comenzamos con el doctor Jorge Carpizo, quien establece un criterio muy interesante en relación con la jurisdicción constitucional. Más allá de los límites o los errores que se pudieran cometer en el ámbito constitucional, sin lugar a duda, él reconoce que en México, pues el mejor control constitucional que se tiene, pues es a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente viene el criterio de César Astudillo Reyes, quien establece la necesidad de crear una conciencia sobre el derecho constitucional de las entidades federativas y destaca el auge que ha cobrado precisamente el estudio de esta parte procesal constitucional en virtud de bueno, la dinámica social e incluso política que se está dando en nuestro país. Emiliano Rabasa, por su parte, establece una crítica muy interesante en relación con la Sala Constitucional que se creó por primera vez en el estado de Veracruz en el año 2000, en el que se establece una Sala Constitucional, pero se limita nada más a conocer y resolver sobre violaciones a derechos fundamentales de la Constitución de ese estado, más sin embargo las acciones y controversias constitucionales se dejan al arbitrio de la Sala del Supremo Tribunal de Justicia, para lo cual es una crítica muy severa en el sentido de decir que no tiene razón de ser la existencia, por lo tanto, de la Sala Constitucional. Y de ahí pues se deriva la sugerencia de que el control constitucional sea exclusivo de los sistemas o de las salas o incluso tribunales constitucionales que se creen en cada una de las entidades federativas. Por su parte, Walter Carnota hace una contribución también muy interesante en el sentido de que los tribunales constitucionales locales garantizan mayor democratización en las constituciones y por lo tanto él se pronuncia en favor de la creación de estos sistemas constitucionales para garantizar el Estado democrático. Por su parte, Fer McGregor establece la relevancia de que se tenga que llevar un control constitucional por un órgano exclusivo y no que sea derivado hacia los tribunales de justicia. Por lo tanto, abona también porque la creación de estos sistemas de control constitucional sean exclusivos de la garantía constitucional. A grandes rasgos, todos estos autores observan la necesidad de crear sistemas constitucionales locales y sostienen inclusive que esto permitiría un Estado mucho más democrático y por supuesto también señalan que las constituciones locales de cada una de las entidades federativas de la República pues cuentan con autonomía para efecto de poder llevar a cabo la regulación interna que permita tener este tipo de sistemas de control constitucional. Hoy en día, 19 estados de la República cuentan ya con diferentes sistemas, llámese salas o tribunales constitucionales de justicia local constitucional y por lo tanto se considera viable el que el estado de Aguascalientes también pudiera contar con su propio Tribunal de Justicia Constitucional. Ello con la intención de que se lleve a cabo una revisión
de la violación de los derechos fundamentales previstos en nuestra Carta Magna. Héctor Fix-Zamudio, por su parte, también él establece y resalta la autonomía con la que cuentan los estados para efecto de llevar a cabo todos estos mecanismos procesales legales de los que estamos hablando. Aquí, a manera de ejemplo, como ya se señaló, 19 estados de la República cuentan ya con este tipo de mecanismos de control constitucional local. Por su parte, Alejandro Quijano establece la necesidad de llevar a cabo una comprensión del derecho procesal constitucional en relación con la Constitución Federal y, en definitiva, afirma que en ningún momento se da una violación de competencias, dado que la Constitución Federal establece los mecanismos de control constitucional respecto a la violación de la Carta Magna y por su parte, pues los sistemas de control constitucional estatales solamente versarían sobre violaciones a las constituciones estatales también. Con ello, pues se tiene amplia información en el sentido de la necesidad de crear estos tribunales que lleven a cabo la justicia constitucional. Es así que Aguascalientes, por supuesto que tiene, de acuerdo a la propia Constitución Federal, en su artículo 41 y 116, la autonomía y la facultad de poder crear su propio régimen interior y con ello la creación de instituciones u de organismos, en este caso de control constitucional y por supuesto que sería totalmente viable. Con este marco normativo se pretende establecer como los criterios sobresalientes de los más reconocidos constitucionalistas mexicanos en el sentido de apoyar la creación del Tribunal Constitucional Local.